Muy buenas, gente. Aquí con ustedes, su chambeador favorito. Les traigo un nuevo capítulo de esta linda historia y espero que lo disfruten. Sin más que decir, comencemos. No soy dueño de Devil May Cry ni de Ruby, así como los personajes utilizados para esta historia no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Solo la historia es mía. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 3. Alianzas inesperadas. 1 de abril, 12:32 p.m. Bosque en las afueras de Vale. La cámara sobrevuela el espeso follaje, siguiendo un delgado camino de tierra serpenteante que se abre paso entre los árboles. El cielo estaba nublado, y un viento suave agita las ramas altas. En medio del sendero, una autocaravana blanca y azul avanza a velocidad constante. En un costado, desgastado pero orgulloso, el logo brillante decía: Devil May Cry dentro, la luz es tenue. El vehículo vibra suavemente con el movimiento del camino, y el aire está cargado de tensión. Nico, al volante, fumando su cigarro con ritmo despreocupado, mientras una vieja canción de rock suena suavemente de fondo. Su gorra ladeada oculta sus ojos, mientras sus manos expertas manejan sin esfuerzo. En el compartimiento trasero, los asientos están colocados como en un salón improvisado. Daniela, con su cabellera blanca como la nieve, su gabardina roja y larga como la noche, tenía una mirada afilada. Está sentada con los brazos cruzados, los ojos fijos en el joven de cabello blanco frente a ella. Nero, con su clásico corte desordenado y expresión endurecida, mantiene la mirada desafiante mientras su brazo metálico azul reposa sobre su muslo. Su Devil Breaker, modelo Overture, el cual emite un leve zumbido cada tanto, como si respondiera a la tensión. Daniela. Tono molesto, casi maternal: ya te lo dije, Nero. No estás listo. No para esto. Nero chasquea la lengua, con frustración contenida. Nero. No soy débil. No necesito que me protejan. Muestra su brazo metálico: tengo todo el poder que necesito justo aquí. Daniela lo observa. Sus ojos, fríos como el acero, reflejan algo más que juicio. Preocupación. Abre la boca para decir algo, pero Nero se adelanta, alzando la voz. Nero. Gritando: no voy a quedarme atrás. Ese infeliz me arrancó el brazo. Sus nudillos se tensan: voy a encontrarlo. Y no voy a dejar que tú, ni nadie, me diga que soy un estorbo. El silencio cae como una losa. El zumbido del motor parece más fuerte por un instante. Lady, sentada al fondo, examina con calma su Kalina Ann. Asegura una bala personalizada en la recámara y la cierra con un clic metálico que resuena en la tensión. Trish, de pie junto a la pared, acaricia suavemente la empuñadura de la espada diabólica Esparda. Su expresión es ilegible, pero sus ojos se mueven entre Daniela y Nero con atención. Daniela finalmente suspira. No es de las que se doblegan fácilmente, pero tampoco es de las que ignoran el dolor. A pesar del arrebato de Nero, su voz suena baja, contenida. Daniela. No dije que fueras débil, Nero. Dije que no estabas listo. Y esa es una maldita diferencia. Pero Nero no responde. Mira por la ventana, los dientes apretados, mientras el bosque se convierte poco a poco en los límites de la ciudad de Vale. La caza había comenzado. Nico lanza un bostezo exagerado mientras gira el volante con una mano, el cigarro entre sus dientes. La ciudad de Vale comienza a vislumbrarse a lo lejos, con la torre de Beacon apenas visible entre las colinas. Nero rompe el silencio, con una mezcla de sarcasmo y desdén. Nero. ¿Y bien? ¿Dónde se supone que vamos ahora? Daniela no lo mira. Sus ojos están fijos en el frente, como si viera más allá del horizonte. Daniela. Directo hacia la Academia Beacon. Ozpin quiere hacerme una oferta, o algo por el estilo. Y también, vamos a seguir el rastro de alguien. Un tal Jaune Ark. Pausa, o mejor dicho, Exark. Nero suelta una risita baja, condescendiente, ladeando la cabeza. Nero. ¿En serio? ¿Vamos a esa academia de niños mimados? Sacude la cabeza con burla. Cazadores, dicen, y no tienen ni idea de lo que hay allá afuera. Trish, que hasta entonces había estado en silencio, decide intervenir. Su tono es sereno, pero cargado de información. Trish. Jaune Ark era un estudiante de Beacon. Entró con papeles falsos. Ni siquiera tenía su aura desbloqueada cuando fue admitido. Aún así, pasó la iniciación. Alza una ceja con leve curiosidad, pero algo cambió. En el último mes de abril desapareció por completo. Lo último que se supo es que una luz brillante emergió del bosque cercano, y lo único que encontraron fueron sus antiguas pertenencias. Nero frunce el ceño, curioso pero aún escéptico.
Nero. Suena como otro idiota más que jugó a ser héroe y terminó en pedazos. Lady cierra con fuerza su Kalina Ann, haciendo que el clic metálico resuene en el ambiente cargado. Lady. Quizás. Pero ya que vamos a Beacon, aprovecharemos para hacer otro trabajo. Lo mira fijamente, vamos a encontrar al bastardo que te arrancó el brazo. Los ojos de Nero brillan por un instante, una chispa de odio y determinación arde en ellos. Nero. Más le vale que esté listo para otra ronda, pero lo que Nero no sabía, lo que ignoraba por completo, era que las tres mujeres que lo acompañaban, Trish, Lady y Daniela, compartían un silencio cómplice. Sabían más de lo que decían. Sabían quién le había arrancado el débil Bringer. Sabían el nombre, y lo mantenían en secreto por su seguridad. El nombre que aún no se atrevían a decir en voz alta, por miedo a lo que podría desatarse si lo hacían. Vergil. Beacon Academy, torre principal. El reloj marcaba exactamente las 12:45 p.m. cuando el silencio de la oficina más alta de la academia fue interrumpido por el leve tintineo de una taza al posarse sobre el platillo de porcelana. Ozpin, impecable como siempre, observaba a través de la ventana panorámica con su mirada distante, como si pudiera ver más allá del tiempo mismo. Tomó un sorbo de su café con absoluta calma, incluso cuando su mente analizaba cada pieza del tablero que había dispuesto semanas atrás. A su lado, Glinda permanecía en silencio, como una sombra real, sus brazos cruzados y su ceño levemente fruncido. Estaba al tanto de la situación, pero no podía evitar preguntarse si invitar a esos individuos era realmente prudente. De pronto, el ascensor emitió un ding seco, anunciando su llegada. Las puertas se deslizaron con suavidad, dejando paso a dos equipos bien conocidos. Ruby y la nueva formación del equipo JNPR. Ruby fue la primera en dar un paso al frente, con el rostro claramente tenso. Sus ojos se posaron brevemente sobre Jin, que caminaba en silencio con la mirada hacia el suelo. Ruby. Profesor Ozpin, ¿por qué nos ha llamado? Pensamientos. Yo, no creo poder estar mucho tiempo aquí, con ella. Jin, la hermana gemela de Jaune, evitó el contacto visual con todos. Sus puños estaban cerrados, y aunque su rostro estaba sereno, la tormenta en su interior era evidente. Desde la desaparición de su hermano, había asumido su lugar como líder, pero la tensión entre ella y Ruby se había vuelto insoportable. Ozpin sonrió con esa calma suya que a veces parecía saber demasiado. Ozpin. Les agradezco que vinieran tan rápido. Dentro de unos minutos, un Bullead aterrizará en el acantilado. Me gustaría que ustedes lo recibieran, y escoltaran a sus ocupantes hasta aquí. Weiss levantó una ceja, confundida. Weiss. ¿Quiénes vienen? Ozpin. Invitados especiales. Cazadores, de otro tipo. Personas con una experiencia única, que podrían aportar algo invaluable a Beacon. Blake. Cazadores, de otro tipo. Ozpin. Digamos que nuestras jóvenes generaciones podrían beneficiarse de lecciones más crudas. Más cercanas a la realidad. Ellos han enfrentado horrores que ni siquiera Grimm podrían soñar. Pirra miró a Jin con preocupación, pero la otra chica no respondió. Se limitó a girarse y dirigirse a la salida del ascensor. Jin. Entendido. Vamos, no los hagamos esperar. Ruby dudó un momento, pero al final suspiró y la siguió, acompañada por el resto. La tensión entre ambas seguía flotando en el aire como una cuchilla sin dueño. Glinda se giró hacia Ozpin una vez que las puertas del ascensor se cerraron. Glinda. ¿Está seguro de esto, director Ozpin? Ellos, enseñando aquí. Ozpin. Sorbiendo otro trago de café, sin dejar de mirar hacia el cielo, a veces, para despertar a un león, hay que llevarle el rugido adecuado. Perfecto, aquí tienes la escena extendida en el acantilado con esa tensión latente entre Ruby y Jin, y el ambiente cargado entre los equipos mientras esperan el Bullead. Acantilado de Beacon, 12:58 p.m. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas desde el bosque hacia el borde del acantilado. Las nubes se movían rápidas, y el cielo se teñía de un gris apagado, como si presintiera lo que estaba por llegar. Los equipos Ruby y JNPR estaban alineados frente al acantilado, donde el sonido lejano de un motor comenzaba a escucharse. Pero no era ese zumbido grave lo que tensaba el aire, era el silencio entre dos personas. Ruby Rose, con su capa ondeando tras ella, tenía los ojos fijos en Jin. Su mandíbula estaba apretada, y la mano se mantenía rígida sobre la empuñadura de Crescent Rose, aunque no era por preparación, era por contención. Frente a ella, Jin, la gemela de Jaune, permanecía erguida, brazos cruzados, sin ocultar su hostilidad.
Sus ojos azules se mantenían fríos como el hielo, enfrentando la mirada de Ruby sin pestañear. Nadie hablaba. Ni Weiss con sus usuales críticas, ni Jan con alguna broma para romper el hielo, ni Ren ni Pirra con sus habituales intentos de mediar. Incluso Nora parecía nerviosa, haciendo girar su martillo con los dedos de forma distraída. El sonido del motor se hizo más fuerte. El Bullead estaba cerca. Blake fue la primera en intentar romper el silencio. Blake, en voz baja. Seguro que esto es buena idea. Ren asintió apenas, sus ojos moviéndose entre Ruby y Jin como si esperara que alguna de las dos explotara. Weiss, susurrando. Esto es una bomba esperando a estallar. Finalmente, el Bullead apareció sobre la línea de árboles, descendiendo con fuerza, las turbinas haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. El viento arremolinó las capas y cabellos de todos mientras el vehículo descendía, sus compuertas comenzando a abrirse con un siseo metálico. Ruby y Jin no se movieron. Seguían mirándose. Y aunque ninguna decía una palabra, la tensión era tan palpable como una espada a punto de caer. Dentro del Bullead, se podían ver siluetas, una figura de cabello blanco, gabardina roja al viento. Otra, más joven, con una expresión de enojo contenido y un brazo metálico brillando en azul. Y otras dos mujeres, una de gafas oscuras con una enorme bazuca a la espalda, y otra de cabello rubio y mirada afilada. El infierno acababa de llegar a Beacon. El Bullead descendió lentamente, las turbinas rugiendo con fuerza mientras el polvo y las hojas se arremolinaban a su alrededor. El viento soplaba con más fuerza, haciendo ondear las capas y cabellos de los equipos Ruby y JNPR. La compuerta trasera se abrió con un chasquido mecánico y un siseo de vapor. El interior se volvió visible entre el humo y el polvo levantado. Siluetas emergieron del interior con una presencia que parecía distorsionar el aire mismo. La primera en bajar fue Daniela. Su figura destacaba incluso sin esfuerzo. Una mujer alta, de cabello blanco y corto, cortado de forma asimétrica y rebelde, con un mechón cayendo por la frente. Una gabardina roja oscura se abría como alas a cada paso que daba, revelando un top negro ajustado, pantalones de combate y botas resistentes. En su espalda, cruzada en un soporte especial, estaba la rebelión, la enorme espada reconocible por sus líneas demoníacas. A cada cadera, descansaban Ebony y Bori, sus pistolas gemelas. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos, fríos como una tormenta helada, analizaban cada movimiento, cada detalle. Tras ella, bajó Nero, casi como si no quisiera compartir plano con nadie más. Joven, de mirada feroz y mandíbula apretada, vestía su chaqueta azul con capucha levantada. En su brazo derecho, su débil breaker brillaba con su tono azulado eléctrico, mientras en su espalda llevaba la Red Queen, su enorme espada mecánica, y a su costado la Blue Rose, su revólver de doble cañón. Cada paso suyo era impaciente, molesto. Justo cuando se detuvo junto a Daniela, un sonido desagradable se escuchó detrás de él. Un encendedor. Nico, despreocupada y con su típico estilo desalineado, lentes, guantes de trabajo, y su overol bajado hasta la cintura, se encendía un cigarro con la tranquilidad de quien no tiene nada que demostrar. Exhaló una bocanada de humo, directo al rostro de Nero. Nero, torciendo el gesto y moviendo la cabeza. TSK, ¿en serio, Nico? Nico, riendo mientras daba otra calada. Relájate, niño bonito. Es parte del estilo. Nero, murmurando entre dientes. El día que eso huela a estilo, me trago una bala. Lady bajó tras ellos, revisando con una mano la mira telescópica de su Kalina Ann, el enorme lanzamisiles que cargaba como si fuera liviano. Vestía con una camisa blanca, corbata suelta y pantalones oscuros, sus botas resonando con un golpe seco al pisar el concreto. Trish fue la última en salir. Su presencia era más silenciosa pero igual de intimidante. Su cabello rubio largo se agitaba con el viento, y a su espalda, sostenida en una correa especial, estaba la espada diabólica Esparda, brillando con un fulgor oscuro. Su mirada se desvió de inmediato hacia los equipos esperándolos. Ruby frunció el ceño. Jin apretó los dientes. Ambas sintieron algo en el pecho. Como un eco, de algo que no sabían nombrar. Nero fue el primero en hablar. Nero, con una sonrisa torcida. Vaya, así que estos son los futuros cazadores de esta tierra, Academia Beacon, ¿verdad? ¿Donde enseñan a jugar con armas de juguete? Weiss dio un paso adelante, visiblemente molesta, pero Jan le puso una mano en el hombro. Weiss, entre dientes. Disculpa. Lady, murmurando hacia Trish. Empezamos bien. Trish sonrió levemente, cruzando los brazos. Trish.
Bueno, al menos no son niños normales. Algunos tienen ojos de guerreros, otros solo de espectadores. Daniela levantó una ceja y caminó hasta estar a pocos pasos de Ruby y Jin. Su presencia era como una tormenta contenida. Su mirada se detuvo en Ruby un segundo, luego en Jin. Sus labios se curvaron apenas. Daniela, ¿ustedes son las líderes? Espero que Beacon esté lista. Lo que viene, no se enseña en salones de clase. Jin mantuvo la mirada fija, endurecida. Ruby, por su parte, no respondió, pero la presión en su pecho era real. Algo dentro de ella le decía que esa mujer era peligrosa. El viento volvió a soplar. El infierno ya no estaba llegando. El infierno acababa de aterrizar en Beacon. Pasillos de Beacon, 1:15 p.m. El grupo avanzaba por los pasillos principales de la academia. Los pasos resonaban con eco, y la presencia del nuevo equipo no pasaba desapercibida. Estudiantes se detenían, cuchicheaban, giraban el cuello o simplemente se quedaban boquiabiertos al ver al grupo avanzar. A la cabeza iban Daniela, Trish y Lady. Las tres tenían una presencia magnética, casi irreal. Daniela, caminando con seguridad, tenía el cabello blanco corto que contrastaba con su piel clara. Su atuendo rojo oscuro, idéntico al de Devil May Cry 4, se ajustaba a su figura curvilínea. Cada paso hacía que su chaqueta se moviera lo justo para dejar ver sus caderas bien formadas y el generoso escote contenido apenas por el corsé reforzado. Sabía lo que provocaba, y lo disfrutaba. Al ver las miradas babosas de muchos estudiantes varones, soltó una sonrisa heladina. Daniela, pensando, qué fácil es distraerlos. Ni siquiera saben a lo que están a punto de enfrentarse, niños. Alargó los brazos y se estiró, con toda la intención del mundo. Su busto se levantó aún más, y los murmullos a su alrededor aumentaron de volumen. Algunas chicas de la academia fruncieron el ceño con celos evidentes, mientras Ruby, Weiss y Jin miraban de reojo con incomodidad. Ruby, en voz baja. ¿Tiene que hacer eso? Lady, cruzada de brazos. Déjala. Sabe que es guapa, y le gusta que lo noten. Lady, con su porte militar y su enorme Kalina colgada a la espalda, avanzaba con pasos decididos. Trish, elegante y misteriosa, parecía flotar entre los estudiantes con su cabello rubio ondeando como una bandera de advertencia. Pero no eran solo ellas quienes llamaban la atención. Detrás, Nero caminaba con el ceño fruncido, su chaqueta azul sacudida por el viento interno del pasillo abierto. Su brazo metálico de Bill Breaker brillaba con cada paso, y la Red Queen asomaba por su espalda como una amenaza silenciosa. Más de una chica lo siguió con la mirada, algunas incluso se mordieron el labio. A otras les encantaba su actitud rebelde y desafiante. Pero él no prestaba atención a ninguna de ellas. Su mirada estaba fija más adelante, y se endureció al ver a alguien acercarse. Cardin Winchester. El joven, acompañado por su equipo, sonreía con arrogancia. Su mirada se clavó en Daniela con evidente interés, como si ya se sintiera ganador. Se peinó el cabello con una mano, y con tono despreocupado, se acercó al grupo. Cardin, mirando a Daniela. Vaya, ¿cuándo empezaron a aceptar modelos como profesoras? Si Beacon siempre fue así, me lo habría tomado más en serio. Su equipo rió por lo bajo. Algunos estudiantes también. Pero entonces, Nero dio un paso al frente, el metal de su brazo rechinando levemente. Nero, frío, directo. ¿Te hace gracia? Porque a mí no me hace ni un poco. Cardin levantó las cejas, notando la diferencia de energía en el ambiente. Intentó mantener la sonrisa, pero su cuerpo comenzó a tensarse. Daniela no dijo nada, pero sus ojos escanearon al joven de arriba a abajo. Daniela, pensando, con una expresión desinteresada. Nada especial. Solo otro mocoso engreído, no como tú, Vergil. Su mente viajó un instante, viendo a ese hombre de cabello blanco, mirada afilada y porte digno como un rey. El único que la había comprendido. El único que había dejado algo real en su interior. Sus ojos se desviaron un segundo hacia Nero. Lo observó en silencio, y luego siguió caminando. Daniela, en silencio, mientras pasaba junto a Cardin. Muévete. La presión de su presencia era tal que Cardin, por reflejo, se hizo a un lado sin responder. Su ego había sido aplastado antes siquiera de que pudiera seguir hablando. El grupo siguió caminando. Ruby y JNPR iban tras ellos en silencio. Ruby sentía que algo no encajaba. Weiss miraba a Nero como si quisiera entender qué lo hacía tan distinto. Jin, por su parte, solo mantenía la mirada al frente, endurecida.
Tenía muchas preguntas. Y no le gustaban nada las respuestas que intuía. Vacío, zona de entrenamiento. Vergil se encontraba arrodillado en el vacío, rodeado por una oscuridad absoluta que parecía respirar con él. Meditaba en silencio, la katana reposando a su lado, mientras su mente recorría posibilidades peligrosas. La idea de invocar el Qliphoth en el mundo humano era tentadora, el poder, la ascensión, todo al alcance de su mano. Pero entonces, la imagen de Ruby apareció en su mente, tan nítida como una herida abierta. Gruñó por lo bajo, apretando los dientes. Aquella parte de sí que aún era jaunear pequeña, pero persistente le impedía dar el paso. Un recuerdo, una voz, una promesa hecha en un tiempo más inocente. Una cadena invisible atada a su alma. A su alrededor, 3 presencias lo observaban. Grifón, posado en una columna de sombra, ladeaba la cabeza con su usual sarcasmo contenido. Shadow se deslizaba en silencio por el suelo etéreo, como una pantera sin rostro. Nightmare, inerte por el momento, parecía una estatua titánica a la espera de ser despertada. Vergil. TSK, Vergil gruñó. Necesito más poder. Debo evolucionar, incluso mi débil trigger aún no está completo. Sus ojos brillaron brevemente con un fulgor azul. Miró a Grifón, quien a diferencia de los otros dos, podía hablar. Vergil. ¿Qué opinas? ¿Podría trascender este estado? Grifón parpadeó, su pico emitiendo un chasquido curioso, pero no respondió de inmediato. Shadow y Nightmare simplemente lo miraban, mudos, pero atentos. Como si sintieran el conflicto dentro de su amo, como si esperaran que finalmente dejara atrás los últimos vestigios de humanidad, o que los abrazara. Grifón. ¿Por qué simplemente no vamos e invocamos el Qliphoth? Preguntó Grifón con desdén, sacudiendo sus alas como si la respuesta fuera obvia. Sería mucho más fácil que todo este teatro de meditación silenciosa. Vergil abrió los ojos lentamente. Su mirada cortaba como Yamato. Vergil. Es una pésima idea, respondió con frialdad. Aún no soy lo suficientemente fuerte para enfrentar a Daniela, y sabes tan bien como yo que no estará sola. Si el Qliphoth aparece, ella lo sabrá. Y vendrá. Grifón resopló, pero no insistió. Por un momento se quedó pensativo, su ojo brillando con curiosidad. Luego preguntó, casi como quien lanza una piedra al agua para ver qué tan profundo es el pozo. Grifón. Y. ¿El chico? Ese joven al que le arrancaste el brazo para recuperar a Yamato. ¿Lo conoces? Vergil desvió la mirada, su expresión endureciéndose aún más. Negó con la cabeza. Vergil. No. Grifón. Curioso, murmuró Grifón, sin más comentario. No insistió, aunque el silencio dijo más que 1000 palabras. Volvió a mirar a Vergil, esta vez con una chispa más traviesa en los ojos. Grifón. Entonces, ¿por qué no le haces una visita a tu querida hermana? Sugirió con tono juguetón. No para pelear, claro, solo para tantear el terreno. Saber en qué nivel está. Tal vez hasta puedas medir si aún tiene ese mismo estilo arrogante que tanto te molesta. Vergil entrecerró los ojos. La idea no era del todo estúpida. Peligrosa, sí, pero también útil. Si deseaba reclamar su trono, debía saber a qué se enfrentaba. Vergil. Quizás tengas razón, por una vez. Grifón infló el pecho con falsa dignidad. Grifón. ¿Lo ves? Siempre estoy lleno de ideas brillantes. Vergil no respondió, pero el leve giro en la comisura de sus labios dejó entrever una rara emoción. Interés. Vergil respiró hondo. El vacío alrededor de él comenzó a temblar ligeramente, como si respondiera a su poder. Vergil. Entrenaremos un poco más antes de partir, dijo con calma, aunque la tensión se notaba en su tono. Su cuerpo comenzó a transformarse. Alas oscuras surgieron de su espalda, las cuales formaron una gabardina, su cabello brilló con un resplandor plateado, y su energía demoníaca envolvió todo el espacio como una tormenta contenida. Activó su débil trigger, y con Yamato en mano, se colocó en posición. Grifón aleteó emocionado, Shadow se materializó como una pantera de pura sombra, y Nightmare despertó con un rugido sordo que hizo temblar el plano vacío. La danza del entrenamiento estaba a punto de comenzar. Beacon Academy, oficina de Ozpin, torre del reloj. En la oficina del director, Daniela se mantenía de pie, cruzada de brazos, su larga gabardina roja cayendo como una cortina de fuego. Su presencia llenaba la habitación como un aura de poder innegable. Ozpin. Glinda, dijo Ozpin con su típica cortesía tranquila, por favor, lleva a las señoritas Lady y Trish a dar un recorrido por la academia.
Asegúrate de que conozcan los puntos clave. Glinda. Por supuesto, director, respondió Glinda, echando una mirada evaluadora a las dos cazadoras. Lady levantó una ceja, y Trish le guiñó un ojo antes de seguir a Glinda sin objeción. Daniela se giró entonces hacia Nero, quien estaba apoyado contra la pared, brazos cruzados y mirada algo irritada. Daniela. Tú, dijo ella con voz firme. Ve con Nico, y únete al equipo Rubí JNPR. Quiero que te familiarices con ellos. Nero. ¿Qué? ¿En serio? No soy niñera, protestó Nero, apretando el puño. Pero entonces Daniela lo miró. Una mirada afilada, autoritaria. No era una petición. Nero gruñó por lo bajo, pero asintió. Nero. TCH, está bien, está bien. Pero si alguno de esos críos intenta algo raro, no me hago responsable. Daniela. Confío en tu criterio, dijo Daniela sin cambiar el tono. Cuando la puerta se cerró y quedaron a solas, Ozpin tomó un sorbo de su café y la observó detenidamente. Ozpin. Me alegra tenerte aquí, Daniela. Te seré directo. ¿Aceptarías enseñar en Beacon? Tú, Lady Trish. Sé que no son cazadoras tradicionales, pero su experiencia sería invaluable. Daniela no era de rodeos, cruzó los brazos y lo miró directamente. Daniela. Hablemos de lo importante, del verdadero motivo por el que me pediste venir. ¿Sobre Jaune Ark? Ozpin dejó su taza a un lado, soltando un suspiro cansado. Su expresión, normalmente imperturbable, se nubló de tristeza. Ozpin. Supuse que llegaríamos a esto, dijo en voz baja. Es una historia larga, pero debes escucharla desde el principio. Daniela asintió, esperando. Ozpin. Hace unas semanas, comenzó Ozpin, Jaune salvó la vida de un compañero, Cardin Winchester, durante una excursión en el bosque de Forever Fall. Lo protegió de un ursa, arriesgando su vida. Y como agradecimiento, Cardin lo traicionó. Reveló ante toda la academia que Jaune falsificó sus transcripciones para ingresar a Beacon. El silencio pesó como plomo en la oficina. Daniela no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Ozpin. Quizá fue el orgullo herido, o simple crueldad. Lo cierto es que, desde ese momento, todo Beacon se volvió contra él. Incluso sus compañeros de equipo, incluso los profesores. Le asignaban tareas extras, lo exponían, lo ignoraban. Fue víctima de acoso constante. Daniela bajó la mirada por un segundo, sus puños cerrados. Ozpin. Su familia se enteró, continuó Ozpin. Su padre, Nicolás Ark, le exigió que devolviera la espada familiar, Croce Amors, y le quitó el apellido. Dijo que no merecía ser un Ark. Un silencio más profundo cayó sobre ambos. Ozpin. Y entonces, en la última semana de abril, Jaune desapareció. Dijo que iba a entrenar al bosque. Encontramos rastros de una batalla con varios Grimm. Su armadura estaba destruida, había sangre, y cerca de todo eso, Ozpin hizo una pausa, solo hallamos su espada improvisada, su armadura rota, y su sudadera de pumpkin pete cubierta de sangre. Los ojos de Daniela se oscurecieron, el gesto duro como una máscara de acero. Daniela. ¿Y nadie lo buscó? Preguntó con voz baja, fría como el acero. Ozpin. Lo hicimos, pero era como si se lo hubiese tragado el mundo. Ni siquiera los sensores de aura captaron nada. Solo una luz, brillante, fugaz, y luego nada. Como si se hubiese desvanecido. Daniela caminó hacia el ventanal, mirando el cielo de Remnant. La brisa agitó apenas su corto cabello blanco. Daniela. Entonces, eso es lo que pasó, ese chico Jaune, susurró para sí misma. Abandonado por todos, traicionado, y aún así, enfrentando su destino con honor. Sus ojos se encendieron con una resolución feroz. Daniela. Entonces ahora lo entiendo. Estoy aquí, no solo por enseñar en Beacon. Estoy aquí por él. Y si vive, lo encontraré. Ozpin asintió lentamente. Daniela. ¿Tienes cámaras en los alrededores del bosque? Preguntó Daniela de pronto, girándose hacia Ozpin con seriedad. Ozpin asintió, algo confundido por la repentina pregunta. Ozpin. Sí, instalamos algunas para mantener a los estudiantes a salvo por Grimm. ¿Quieres ver las grabaciones? Daniela. Muéstramelas, dijo Daniela, su tono dejando en claro que no aceptaría una negativa. Ozpin tecleó algunos comandos en su escritorio y una de las pantallas proyectó las grabaciones de seguridad. Se trataba de una noche oscura, apenas visible por el ojo humano. Para cualquiera, era solo una explosión de luz blanca que cubría parte del bosque.
Sin embargo, Daniela no era humana del todo, sus ojos, herencia del linaje demoníaco de Esparda, veían lo que los demás no podían. Y lo que vio le hizo contener el aliento. Allí estaba él. Jaune Ark, no. Vergil. Su figura emergía de la torre de luz. Su rostro, ahora más afilado, sus ojos fríos como el acero. Daniela lo observó quitarse la sudadera de Pumpkin Pete, arrancarse los restos rotos de la armadura y arrojar con desprecio su espada improvisada. Luego, con una calma aterradora, se dio media vuelta y desapareció entre la bruma del bosque. Ella se quedó en silencio. No dijo nada. Pero dentro de su pecho, su corazón latía con fuerza. Su hermano, estaba vivo. Y no solo eso, había despertado su linaje. Ozpin, ¿lo viste? Preguntó Ozpin. Esa luz, fue él. ¿Cierto? Daniela tardó unos segundos en responder. Finalmente negó con la cabeza. Daniela. No estoy segura, mintió con habilidad. Ozpin la observó con sospecha, pero no insistió. Daniela cerró el archivo y se apartó de la pantalla. Tenía que decirle a Lady Trish. Si Vergil estaba de vuelta, podrían necesitar tomar medidas drásticas si las cosas se salían de control. Pero una cosa estaba clara. Nero no debía saberlo. Bajo ninguna circunstancia. El chico ya cargaba demasiado dolor. Aún no sabía que su brazo, el de Vilbringer, fue arrancado por su propio padre. Y no conocía su nombre. Solo recordaba una figura fría, implacable, que lo dejó destrozado. Daniela no podía permitir que ese pasado regresara a golpearlo. No ahora. Daniela. Tengo cosas que hacer, dijo, caminando hacia la puerta. No digas nada de esto a nadie más, Ozpin. Ozpin. ¿Puedo confiar en ti, verdad? Preguntó el director suavemente. Daniela se detuvo al borde del umbral. Daniela. Más de lo que imaginas, dijo, antes de marcharse con paso decidido. Daniela caminaba por los pasillos de Beacon, su chaqueta roja ondeando levemente con cada paso. La atmósfera del lugar estaba en calma, pero su mente era una tormenta. Pronto llegó a la habitación que compartiría con Lady Trish y Nero, aunque sabía que por el momento estaba sola. Nico había regresado a Vale para conseguir materiales con los que crear nuevos Devil Breakers para Nero. Aprovechando la soledad, se dirigió al baño. Con movimientos lentos, se quitó la ropa y dejó que el vapor de la ducha cubriera el pequeño espacio. Frente al espejo, se detuvo. Observó su reflejo con mirada crítica, pero también con cierta suficiencia. Su cuerpo, tonificado por años de batalla, conservaba una belleza feroz. Sus curvas eran definidas, su piel blanca sin ninguna cicatriz de luchas pasadas. Sonrió con seguridad, pero esa expresión se desvaneció al mirar su vientre. Sus dedos se posaron suavemente sobre él. Lo había hecho muchas veces, en soledad, como un gesto inconsciente. Allí donde una vez creció una vida. La mirada se le tornó melancólica. Daniela. Nero, susurró. La verdad le pesaba como una condena. Ella, era su madre. Y él no lo sabía. Nunca se lo dijo. Nunca pudo. El miedo la paralizaba más que cualquier demonio que hubiera enfrentado. ¿Cómo le explicaría que él era el fruto de una unión que no debería haber sido? Que su padre, era también su tío. Vergil. La última vez que lo vio fue en lo profundo de la torre Temen-Nigru, cuando él decidió quedarse en el infierno. Una decisión fría, propia de él. Ella lo había amado, y lo había perdido en ese mismo día. Una semana después, descubrió que estaba embarazada. Lloró. De felicidad, sí. Pero sobre todo de dolor. Porque sabía que no podía criarlo. Que ese niño sería perseguido, juzgado, quizás peor aún, condenado. Lo dejó en un orfanato en Fortuna, fingiendo que jamás existió. Fingiendo ser otra mujer. Una decisión que aún la perseguía. Nero le había contado, inocente, que siempre asumió que era hijo de una prostituta. Que sus padres lo habían dejado. Y cada palabra suya era como una daga en su corazón. Y luego, años después, lo vio empuñar Yamato. En ese momento, supo la verdad con certeza. Solo un descendiente de Esparda podía manejar esa katana maldita. Él no solo la empuñó. La dominó. Mejor que ella. Mejor que muchos. En ese instante, comprendió que su hijo llevaba el legado, y que el destino de los Esparda aún no había terminado. Pero decirle la verdad, ¿destruiría eso lo que tenía con él? ¿Rompería su espíritu? Lo condenaría a cargar con el peso de una verdad imposible. Se apartó del espejo, respirando hondo.
Entró a la ducha sin más palabras, dejando que el agua caliente arrastrara las memorias, al menos por ahora. Pasillos de Beacon Academy. El sol ya empezaba a descender sobre Beacon, tiñendo de dorado los pasillos abiertos y los campos de entrenamiento. En una zona apartada del campus, Nero caminaba con las manos en los bolsillos, su débil breaker brillando con un tenue resplandor azulado cada vez que le daba el sol. A su lado, con algo de incomodidad y murmullos bajos, estaban los equipos Rubí y JNPR. No hablaban mucho. El ambiente era espeso, casi como si el aire cargara un peso invisible. Nero, por su parte, se sentía más cómodo así. El silencio era familiar. El silencio no hacía preguntas. Pero los ojos lo decían todo. Especialmente los de Jean Arc, la hermana gemela de Jaune. Su mirada se clavaba en él como si intentara desentrañar un misterio que aún no entendía. Era dolor, mezclado con esperanza. Nero simplemente desvió la vista. «Pirra, ¿de dónde vienes?», preguntó Pirra, con voz suave, intentando romper la tensión con cortesía. Nero la miró de reojo, sin detener su paso. «Nero, de un lugar lejano», respondió con desgano. «Fuera de los 5 reinos. No importa el nombre». La respuesta fue seca, pero Pirra asintió, aunque con cierta incomodidad. «Jan. Vaya, reservado», murmuró Jan, quien luego bajó la vista al brazo metálico de Nero, lleno de detalles, con grabados y partes mecánicas que vibraban levemente con su energía interna. «¿Y eso? ¿Fue un Grim?», preguntó señalando el débil breaker con la cabeza. Nero se detuvo. Giró lentamente hacia Jan, su mirada se tornó gélida. «Nero, eso no es de tu maldita incumbencia». La frialdad en su tono fue como una bofetada. Jan se sorprendió, retrocediendo apenas por la intensidad de sus palabras. Weiss, visiblemente molesta, cruzó los brazos con fuerza. «Weiss, no deberías hablarle así». Solo fue una pregunta. Pero Nero no se molestó en responderle. Simplemente giró la cabeza y siguió caminando como si no la hubiera escuchado. Su silencio era su única respuesta. «Weiss, ¿cuál es su problema?», murmuró Weiss por lo bajo, sin esperar una respuesta. Ruby, en cambio, observaba a Nero con una mezcla de curiosidad y tristeza. Había algo, en su presencia. Algo oscuro, familiar. Como si el chico cargara con una sombra parecida a la que Jaune dejó atrás. Ren y Jin intercambiaron una mirada breve, mientras Nora se encogía de hombros. Nero no lo decía, pero odiaba esas miradas. Esas preguntas no formuladas. Porque cada vez que alguien preguntaba por su brazo, recordaba aquel momento. La espada. El grito. La furia en los ojos de ese hombre que no sabía que era su padre. Nero se alejó un poco del grupo. Ya no tenía paciencia para soportar las miradas, ni mucho menos las preguntas. Caminó hacia la sombra de un gran roble en los jardines de Beacon, se sentó, y dejó caer su espalda contra el tronco áspero. Cerró los ojos, pero su mente no se apagaba. El recuerdo volvió como una puñalada. «Esto me pertenece». Una voz fría. Firme. Cargada de una autoridad que lo paralizó por completo. Lo último que sintió fue el ardor en su brazo cuando fue arrancado, y luego esa espada, Yamato. La vio brillar en fragmentos, saliendo de su débil bringer como si siempre hubiese estado allí. Como si hubiese estado esperándolo. Daniela se la dejó luego de todo lo que pasó en Fortuna, después de que derrotara a Santus, después de que todo se fuera al infierno y la orden fuera reducida a ruinas. Nunca le dijo de dónde venía, solo que debía protegerla, que le pertenecía más de lo que creía. Y ahora ese hombre se la llevó. La arrancó de su cuerpo como si fuera suya. Como si le perteneciera de verdad. «Nero, ¿quién diablos eres?», murmuró Nero entre dientes, mirando su brazo mecánico. Se lo había preguntado muchas veces. ¿Por qué pudo usar Yamato? ¿Por qué su débil bringer reaccionaba de esa forma? ¿Y por qué, en lo profundo, cuando escuchó esa voz, sintió que no era un extraño? Ese sujeto no solo le quitó el brazo. Le robó algo más. Algo que aún no podía poner en palabras. Y, lo peor de todo, es que Daniela no le dijo nada. No sabía si confiar en ella como antes. Le había dado la espada, sí. Lo había entrenado un tiempo, sí. Pero siempre que preguntaba por su pasado, ella desviaba el tema. Hablaba de otras cosas más importantes. Nunca respondía del todo. Apretó los puños, su débil breaker chispeando por un instante. «Nero. Tengo que encontrarlo», susurró con los dientes apretados. «Tengo que saber quién demonios es él».
Nero seguía ensimismado en sus pensamientos, el brillo fantasmal de Yamato aún en su memoria, cuando sintió una presencia cerca. Muy cerca. Nero. TSK. Se sobresaltó al girar el rostro y ver el de Ruby apenas a unos centímetros del suyo. ¿Qué demonios? ¿Te enseñaron a no acercarte así o qué? Ruby retrocedió rápidamente, llevando las manos al frente como disculpa. Ruby, lo siento. No quise asustarte. Dijo con un tono nervioso, con las mejillas ligeramente rojas por la vergüenza. Nero chasqueó la lengua, molesto, pero se obligó a respirar hondo. No quería causar una escena, otra vez. Nero. Va, está bien. Pero no hagas eso la próxima vez, ¿sí? Dijo, acomodándose contra el árbol mientras volvía a mirar hacia el campus. Ruby se sentó a su lado en silencio, jugueteando con los dedos. Él notó cómo lo miraba de reojo una y otra vez. Nero. ¿Y ahora qué? Preguntó con fastidio. ¿Qué me ves tanto? Ruby tartamudeó un poco antes de responder. Ruby. Es solo que, hizo una pausa. ¿Me recuerdas a alguien? Nero arqueó una ceja, curioso a pesar de sí mismo. Nero. Ah, ¿sí? ¿A quién? Ruby bajó un poco la mirada, con un leve rubor en las mejillas. Ruby. Ah. Jaune Ark. El nombre provocó una reacción inmediata en Nero. Soltó un resoplido, casi una risa amarga. Nero. Ah, el farsante de Beacon. Ruby giró la cabeza de golpe hacia él, frunciendo el ceño con una molestia inesperada. Ruby. Él no era un farsante. Espetó. Sí, tal vez entró con papeles falsos, pero se ganó su lugar. Pasó la iniciación, arriesgó su vida y salvó a gente, todo sin tener aura ni entrenamiento. Nero se quedó mirándola, sorprendido por la pasión en sus palabras. Luego, una risa suave escapó de su garganta. Nero. Relájate, Red. No lo decía con mala intención, dijo, aún sonriendo de lado. En realidad, lo admiro un poco por eso. No cualquiera tiene las pelotas de meterse en una academia de élite sin nada más que coraje. Eso es, bastante rudo, la verdad. Ruby lo miró con sorpresa. Luego asintió lentamente, con una sonrisa pequeña en su rostro. Ruby. Sí, sí que lo era. Por un momento, ambos quedaron en silencio, compartiendo la quietud bajo el árbol. Ruby tragó saliva, la sonrisa desvaneciéndose un poco. Ruby. Él, desapareció. Después de que, todos le dieran la espalda. Ruby bajó la cabeza al decir eso, su voz se volvió más suave, casi como un susurro atrapado entre los recuerdos. Ruby. Después de que todos supieron lo de sus transcripciones, todo Beacon lo miraba como si fuera basura. Hasta sus propios compañeros de equipo comenzaron a ignorarlo. Los profesores, lo sobrecargaban con tareas, lo criticaban por cualquier cosa. Incluso le asignaban misiones que nadie más quería hacer, solo para deshacerse de él. Nero frunció el ceño, apoyando los codos sobre las rodillas, pensativo. Nero. TCH, ¿qué clase de academia de cazadores permite ese tipo de mierda? Ruby lo miró, con un brillo apagado en los ojos. Ruby. Hasta su familia lo repudió, su padre lo hizo devolver la espada que había llevado consigo. Croce Amors. Tragó saliva. Y lo peor, nadie lo defendió. Solo pocas personas y yo intentamos, pero él ya estaba roto por dentro. Aún así, no se quejaba, nunca. Solo, seguía adelante, fingiendo que todo estaba bien. Nero apretó el puño mecánico sin darse cuenta, escuchando en silencio. Esa historia, resonaba con él más de lo que esperaba. Recordó a Kyrie, atrapada dentro del falso dios que adoraba la Orden de la Espada. Recordó la impotencia, el dolor, la furia. Recordó gritar su nombre, desesperado, sintiéndose un inútil por no poder salvarla. Quería poder. Necesitaba poder. Todo para protegerla. Y entonces, sin que nadie más lo supiera, algo se revolvió en su mente. Una voz que había escuchado cada vez que empuñaba Yamato, apenas un susurro pero constante, creciente, poder, dame más poder, cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza ligeramente. No. No pensaría en eso ahora. No con Ruby al lado. No con tantas preguntas que no podía, ni quería, responder. Nero. Ese tipo, Jaune, murmuró. No era un farsante. Era un sobreviviente. Ruby lo miró, sorprendida por el cambio en su voz. Era firme, serio, sincero. Ruby. Sí, susurró ella. Eso era exactamente lo que era. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, y por primera vez desde que se conocieron, compartieron algo más que palabras. Compartieron heridas. Viejas.
dolorosas. Pero reales. Nero la observó de reojo, notando cómo Ruby mantenía esa expresión triste, perdida en sus recuerdos. Suspiró suavemente, recargándose un poco hacia atrás, con la vista al cielo. Nero. ¿Tienes esa cara otra vez?, murmuró. Como si el mundo pesara el doble en tus hombros. Ruby no respondió al principio. Solo bajó la mirada, sus botas escarbando un poco el suelo. Nero cerró los ojos por un segundo y una escena le vino a la mente, haciéndolo soltar una ligera risa por lo bajo. Nero, ¿sabes? Cuando llegamos del Bullead, tú no parabas de mirar mis armas. Ruby levantó la vista, parpadeando, confundida. Ruby. ¿Eh? Nero. Mi Red Queen y Blue Rose, dijo él, girándose apenas y sacando la espada, dejándola apoyada en su hombro con facilidad, como si no pesara nada. Luego sacó el revólver de doble cañón, girándola con destreza antes de ofrecérsela a Ruby con una mano extendida. Ten. Échales un vistazo de cerca si quieres. Ruby abrió los ojos como platos, sorprendida. Ruby. ¿Es en serio? Preguntó como si fuera un pecado tocar algo tan increíble. Nero asintió, con una sonrisa gladeada. Nero. Se te estaba cayendo la baba la primera vez que las viste. Me sorprende que no te lanzaras encima de ellas ahí mismo. Ruby, entre avergonzada y emocionada, soltó una risa corta y tímida mientras tomaba con cuidado la Blue Rose, admirando los detalles, el peso, la precisión del arma. Era una bestia elegante, poderosa, como Nero. Ruby. Wow, esto es increíble. ¿La hiciste tú? Nero. Nicolás mejoró, pero sí, respondió él con un toque de orgullo. Yo soy el que la hace cantar. Ruby giró hacia él con una sonrisa que comenzaba a brillar de nuevo. Ruby. Eres afortunado de tener personas que te hacen cosas así. Nero la miró con una expresión más suave de lo normal. Su sonrisa se apagó solo un poco, pero su voz se mantuvo firme. Nero. A veces, tener a alguien a tu lado es la diferencia entre perderte o seguir adelante. Ruby lo miró con sorpresa, pero también con algo parecido a entendimiento. Tal vez, solo tal vez, ambos necesitaban esa conversación más de lo que pensaban. Nero sintió un cambio en el ambiente. No necesitaba ver para saber que se acercaban, pasos, voces suaves, respiraciones contenidas. El equipo, R, U y JNPR venían directo hacia ellos. Chasqueó la lengua con molestia leve, girando los ojos con fastidio antes de mirar a Ruby de nuevo. Ella seguía observando sus armas con asombro, sin notar aún la presencia de los demás. Nero. Creo que este es mi aviso para desaparecer, murmuró Nero con una media sonrisa, ladeando la cabeza hacia el grupo que se acercaba. Ruby alzó la vista, algo confundida. Ruby. ¿Eh? ¿Te vas? Nero se encogió de hombros, haciendo girar la Blue Rose con habilidad y se la arrebató con suavidad de las manos a Ruby. Nero. Si tal vez Daniela se esté preguntando dónde ando. Aunque, añadió con una sonrisa pícara, probablemente no le importe. Pero me sirve de excusa, especialmente para no hablar con cierto hielo andante. Lanzó una mirada de reojo a Weiss, que ya venía con el ceño fruncido y los brazos cruzados, antes de girarse completamente hacia Ruby. Nero. Si todavía quieres ver las armas con calma, puedo dejártelas, luego me las devuelves en la habitación donde me quedo. Solo no te duermas abrazada a ellas, dijo con un guiño burlón, comenzando a alejarse. Ruby abrió la boca para decir algo, pero Nero ya se estaba marchando con pasos firmes y despreocupados, ignorando por completo a Weiss, Jan, Pirra y el resto que ya casi llegaban. Nadie se atrevió a detenerlo. Ruby solo lo siguió con la mirada, sosteniendo con fuerza una pequeña sonrisa, como si empezara a entender que ese chico no era tan distinto a alguien que una vez conoció. Weiss solo frunció el ceño, observando con disgusto el camino por el que Nero se alejaba. Weiss. «¿Qué sujeto más maleducado?», espetó, cruzando los brazos. En la distancia, como si lo hubiera oído, Nero simplemente alzó una mano, y les mostró el dedo medio sin siquiera girarse. Weiss quedó boquiabierta de la indignación mientras Jan soltó una carcajada mal contenida. Beacon Academy habitación DMC. En la habitación asignada, Lady, Trish y Daniela estaban sentadas alrededor, compartiendo un momento raro de tranquilidad, aunque el tema de conversación no era para nada ligero. Lady. Así que, ¿estás diciendo que ese chico, Jaune Ark, es Vergil? Preguntó Lady, con un tono de seriedad inusual. Daniela asintió, cruzando los brazos. Daniela. Al menos su alma. Las grabaciones en el bosque no mienten. Lo vi. Era él. Su energía, su postura, y se deshizo de todo lo que lo ataba a su antigua vida.
Fue como ver a mi hermano renacer. Trish silbó bajo. Trish. Eso explicaría por qué Yamato reaccionó cerca de ese chico. Si realmente ha despertado su poder, no será el mismo Jaune que todos conocieron. Daniela iba a responder, pero entonces la puerta se abrió de golpe. Lady. Hablando del diablo y sus herederos, murmuró Lady. Nero entró con paso pesado, visiblemente agotado, con el rostro algo tenso. Ni siquiera saludó. Solo caminó directo a su cama y se dejó caer boca arriba con un gruñido, como si el día hubiera durado una eternidad. Las tres mujeres lo observaron con una mezcla de curiosidad y diversión. Daniela se acercó con una sonrisa traviesa, sentándose en el borde de la cama de Nero. Se inclinó un poco hacia él. Daniela. ¿Y bien? ¿Qué tal fue hacer nuevos amigos, campeón? Preguntó con tono burlón. Sin abrir los ojos, Nero solo gruñó y, con un movimiento rápido, le lanzó una almohada directo al rostro. ¡Pomf! Daniela. Eso responde mi pregunta, murmuró Daniela mientras se sacudía la almohada, riendo suavemente. Trish y Lady también soltaron una risita, mientras Nero se giraba para quedar de lado, dándoles la espalda. Nero. Despiértenme solo si se acaba el mundo, murmuró con voz apagada. Daniela sonrió, aunque en su mirada todavía quedaba un dejo de preocupación. El pasado estaba alcanzándolos a todos, y no tardaría en arder el infierno una vez más. Trish sonrió con una chispa de travesura en los ojos mientras se cruzaba de brazos. Trish. Oh, Nero, tenemos una noticia muy emocionante para ti. Nero apenas abrió un ojo, mirando por encima del hombro con sospecha. Nero. No me gusta ese tono. Lady se acercó con una caja rectangular en las manos. Sin decir palabra, la dejó caer en la cama frente a él. Nero se reincorporó lentamente, con una ceja alzada. Abrió la caja, y ahí estaba. Un uniforme masculino completo de la Academia Beacon. Nero lo miró. Luego las miró a ellas. Y luego al uniforme otra vez. Nero. ¿Esto es una maldita broma? Preguntó en voz alta, completamente incrédulo. Daniela, recostada contra la pared con los brazos cruzados, sonrió divertida. Daniela. Para nada. Mañana empiezan las clases. Nero. ¿Empiezan? ¿Quién demonios dijo que yo quería ir? Daniela. Bueno, yo lo decidí, dijo Daniela, con una sonrisa descarada. Lady, Trish y yo aceptamos ser profesoras temporales mientras investigamos el caso de Jaune Ark. Para cubrir terreno, necesitamos ojos en todos lados. Y tú, mi querido mocoso, eres oficialmente un estudiante de intercambio. Nero resopló, frotándose la cara con frustración. Nero. ¿Están locas? Yo no necesito ir a clases, Dandy. Ya sé pelear, ya sé matar, ya sé cómo no morirme. ¿Qué más quieren que aprenda? ¿Historia de Remnant? ¿Economía de polvo? Trish. Oh, vas a amar la clase de historia, dijo Trish con una sonrisa diabólica. Especialmente cuando te toque hacer presentación grupal. Lady añadió con tono burlón. Lady. Y usar ese uniforme ajustado. Va a resaltar muy bien tu carisma natural. Nero soltó un gruñido, lanzándose de nuevo sobre la cama, boca abajo. Nero. Mátenme ahora, Daniela se acercó y le dio una palmadita burlona en la cabeza. Daniela. Ánimo, estudiante. Mañana empieza tu tortura académica. Nero, aún medio aplastado contra la cama, murmuró con resignación. Nero. ¿Tengo otra opción? Daniela simplemente negó con una sonrisa triunfante. Daniela. Ninguna. Además, se cruzó de brazos, mirándolo con falsa inocencia. Te vas a ver súper tierno con el uniforme. Y. Bueno, pensaba, tal vez podría despedirte como una madre despide a su hijo en su primer día de clases. El silencio que siguió fue absoluto. Lady y Trish la miraron con los ojos abiertos como platos, haciendo señas frenéticas de cállate. Desde el fondo. Nero lentamente alzó la cabeza, con los ojos muy abiertos, visiblemente sorprendido. Daniela se quedó congelada, notando lo que acababa de decir. Su sonrisa desapareció por un instante. Trish se tapó la boca conteniendo la risa. Lady rodó los ojos con una sonrisa torcida. Nero desvió la mirada hacia un lado, frotándose la nuca, con un leve rubor en las mejillas. Nero. No sé qué decir, admitió en voz baja. Fui a la escuela en Fortuna, sí, pero el primer día fui solo. Nadie me acompañó. El ambiente en la habitación se volvió más pesado, como si de pronto todos sintieran la melancolía detrás de esas palabras. Daniela se le acercó con calma, bajando la voz. Daniela. Lo sé.
Nero giró levemente el rostro hacia ella, como si hubiera escuchado algo extraño, pero no dijo nada. Daniela solo le puso una mano suave en la cabeza, revolviéndole el cabello. Daniela. Entonces, mañana un nuevo día, ¿no? Él no respondió, pero no apartó su cabeza de su mano. Lady y Trish se miraron con complicidad, sonriendo con cierta ternura mientras el ambiente cambiaba a uno más familiar, casi como una pequeña familia rota intentando remendarse. Nero frunció ligeramente el ceño al sentir la mano de Daniela sobre su cabeza. Tardó unos segundos en procesar lo que estaba pasando, y cuando lo hizo, se incorporó de golpe, sonrojado hasta las orejas. Nero. Ya es tarde. Dijo apresurado, dándose vuelta y arrojándose boca abajo en la cama. Buenas noches, o lo que sea. Daniela apenas pudo contener la risa, llevándose la mano a los labios mientras Trish soltaba una carcajada suave y Lady rodaba los ojos divertida. Trish. Ay, el nene se puso tímido, murmuró Trish con burla juguetona. Daniela. Déjenlo, respondió Daniela, con una sonrisa suave y sincera en los labios. Que duerma tranquilo. Había algo en su voz, un matiz cálido que las otras dos mujeres reconocieron al instante. Sin más palabras, las tres comenzaron a cambiarse. Cada una se puso su pijama. Lady con uno deportivo y simple, Trish con algo más atrevido como era de esperarse, y Daniela con uno elegante pero cómodo. Cuando todo estuvo listo, Daniela fue la última en apagar la luz, dejando el cuarto sumido en la penumbra. Daniela. Buenas noches, chicas, susurró. Lady barra Trish. Buenas noches, respondieron ambas. En la oscuridad, Daniela se quedó mirando un momento a Nero, cuya espalda estaba vuelta hacia ella. Sonrió para sí misma, sintiendo un calorcito en el pecho que no sentía desde hace años. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a recuperar algo que creía perdido. Ubicación, el vacío, un silencio eterno reinaba, interrumpido solo por los choques violentos de energía y acero. En medio de ese mundo gris, sin suelo, sin cielo, solo una existencia suspendida, Vergil se movía como un vendaval letal. Su torso estaba desnudo, marcado por heridas profundas que sanaban al instante, como si su cuerpo se negara a aceptar daño alguno. Cada respiración que exhalaba era como una declaración de voluntad. Superar, dominar, perfeccionarse. Frente a él, tres sombras infernales lo asediaban. Grifón, desde el aire, lanzaba una lluvia constante de rayos, cada vez más potentes, desafiando los reflejos del hijo de Esparda. Shadow, veloz y sigiloso, intentaba golpearlo por los flancos, sus cuchillas de sombra buscando los puntos ciegos de Vergil. Y desde las profundidades, Nightmare surgía con brutalidad, disparando rayos oscuros y golpeando con fuerza descomunal. Pero Vergil no cedía. No temía. Sonreía. Vergil. Más fuerte. Exclamó, su voz resonando con una mezcla de rabia contenida y euforía guerrera. En un destello, se envolvió en energía blanca. Su débil arm Beowulf se manifestaba, cubriendo sus puños y piernas con ese resplandor cegador. Con un rugido bestial, saltó hacia Shadow, su pierna envuelta en luz. Un giro, una patada. Lunar Phase, el ataque clásico. La pantera de sombras fue estrellado contra un muro invisible, dispersándose por un momento en humo negro. Grifón intentó aprovechar la apertura, lanzando un rayo directo a su espalda, pero Vergil desapareció, dejando una estela de viento cortante. Apareció detrás del ave demoníaca, y con un golpe limpio, lo envió en picada hacia el vacío. Nightmare rugió, abriendo un portal para disparar su rayo infernal. Vergil bajó al suelo flotante con gracia letal, envainando brevemente a Yamato. Vergil. Judgment Kuten. Susurró. Una línea azul trazó el aire. El tiempo pareció congelarse. Todo explotó en una danza de cortes dimensionales que rasgaron el espacio mismo, destrozando todo a su paso. Cuando el eco se desvaneció, Vergil quedó en medio del vacío, respirando lentamente. Yamato volvió a su vaina. Su expresión era dura, enfocada, pero había algo más en sus ojos. Algo humano, apenas. Vergil. Estoy cerca. Miró hacia una dirección al azar. O quizás no tan al azar. Hacia Remnant. Hacia él mismo. El campo de batalla etéreo estaba en silencio, cubierto por el eco de la última técnica devastadora de Vergil. Los tres demonios, Grifón, Shadow y Nightmare, ahora se mantenían a distancia, midiendo a su amo con respeto, y quizás, un atisbo de temor. Grifón descendió lentamente, sus alas aún crepitando con energía residual, y se posó sobre una plataforma invisible cerca de Vergil.
Su voz, usualmente burlona, sonó algo más seria esta vez. Grifón. ¿Y bien? ¿Ya obtuviste lo que viniste a buscar? Vergil bajó la cabeza, cerrando los ojos. Su aliento era sereno, pero su presencia crecía, como si el propio vacío lo reconociera como rey. Abrió los ojos, azules como un abismo sin fondo, y una sonrisa afilada cruzó su rostro. Vergil. Sí, respondió, apenas en un susurro. Es hora de mostrar el verdadero poder del hijo de Esparda. Una onda de presión surgió de su cuerpo. Una luz azul intensa comenzó a emanar desde su interior, envolviéndolo por completo. Su cabello se agitó como si una tormenta lo rodeara. La energía se comprimió en un punto, y luego, explosión. Miles de partículas azules se dispersaron en todas direcciones, iluminando el vacío con una majestuosidad feroz. Del centro de esa luz emergió Vergil en su forma de Viltruger real. No era solo una transformación, era una evolución. Su transformación demoníaca azulada brillaba con escamas, sus alas etéreas se agitaban como cuchillas, y sus ojos, eran los de un depredador absoluto. Grifón dio un paso atrás, tragando saliva. Shadowin y Igmarei lo observaban, inmóviles, como si esperaran una orden, o temieran provocarlo. La voz de Vergil resonó, profunda y demoníaca, cargada de autoridad. Vergil SDT. Falta poco, muy poco, para hacerle una visita a Daniela, hizo una pausa, y su mirada se endureció. Pero más aún, a Beacon. Un aura siniestra lo rodeó, y Yamato se manifestó en su mano derecha con un rugido espectral. Cada centímetro de su presencia decía una cosa. La tormenta se acerca. Bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Debo decir que fue el más largo que he hecho en toda mi vida, pero espero que lo hayan disfrutado. El próximo capítulo se estará subiendo entre mañana, miércoles, y jueves, así que estén atentos. También pueden seguirme en mi página de Wattpad, que estará en la descripción, y no se olviden de suscribirse al canal para más historias. Sin más que decir, me despido. Chao.